Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión webinar de hoy, Google Maps Platform para Inteligencia Territorial. Mi nombre es Marta Villanueva. Me da mucho gusto darles la bienvenida a todos a nuestra sesión el día de hoy. Espero que sea muy interesante y productiva para todos. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en esta sesión en toda Latinoamérica y en España. Les agradecemos mucho. El día de hoy vamos a tocar el tema de la inteligencia territorial y cómo podemos aplicarla de manera práctica utilizando las herramientas que nos proporciona la plataforma de Google Maps. BSI es un partner premier para Google Maps en toda Latinoamérica. Somos una empresa mexicana enfocada en la consultoría en sistemas de información geográfica y aplicaciones geoespaciales desde hace más de 25 años. Cumplimos 25 años en diciembre pasado y nos hemos enfocado durante todo este cuarto de siglo a las aplicaciones geoespaciales que tienen que ver con la innovación de tecnologías de información en el ámbito geoespacial, con desarrollos a medida, con construcción de datos para este tipo de aplicaciones de forma muy especializada. Hacemos minería de datos, hacemos también desarrollo de aplicaciones para, digamos, a medida para diferentes verticales y tenemos diferentes representaciones en México y en Latinoamérica, como es el caso de la plataforma de Google Maps, de Google Cloud, las herramientas de Hexagon Geospatial y los contenidos de Maxar para México específicamente. El día de hoy nuestra agenda se va a enfocar en qué es la inteligencia territorial, cómo entendemos el proceso de la inteligencia territorial y cuál es el enfoque que BSI a través de la implementación de la plataforma de Google Maps le ha dado a estos procesos de inteligencia para la obtención de resultados específicos. Básicamente ese va a ser el contenido de nuestra sesión y esperamos que sea de mucho interés para ustedes. Entonces vamos a empezar con qué es la inteligencia territorial. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta de diccionario, por así decirlo. Cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de múltiples conceptos. En primer término, tenemos que repensar qué es un territorio. Estrictamente hablando, un territorio está definido como un lugar o un área delimitada y tiene una connotación de propiedad. Este territorio es una propiedad de una persona, de un grupo, de una institución. Es lo que define un país cuando hablamos de territorialidad, por ejemplo, ¿no? En este contexto, el término territorio tiene injerencia en varios ámbitos de estudio, como la geografía, la política, la biología, la psicología. Y también es transversal, el territorio es transversal a diferentes áreas de investigación, no solamente de la geografía, ¿sí?, sino también con la cultura, la sociedad, la política y el desarrollo. Entonces, el desarrollo, el territorio es un concepto, como les comento, transversal y que tiene mucha injerencia en diferentes ámbitos. Entonces, en este contexto, cuando hablamos de inteligencia territorial, forzosamente necesitamos hablar de desarrollo, ¿sí? Aquí les puse algunos temas que están
intrínsecamente relacionados. ¿Cómo se desarrolla un territorio? ¿Cómo se desarrolla una región? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en consideración para el desarrollo sustentable? ¿Qué tomamos en consideración cuando hablamos de sistemas de innovación regional? Si notan, hay algunas palabras claves en estos rubros de análisis. Todos estos están relacionados con el territorio, principalmente cuando hablamos de región, de regiones, cuando hablamos de conocimiento aplicado al territorio, es cuando podemos sintetizar todos estos conceptos que son muy especializados para la obtención de el resultado que estamos buscando con cada una de estas áreas. El objetivo o el área de estudio que estas diferentes líneas de investigación tienen es que nuestra sociedad tenga una base de conocimiento que pueda aplicar. En este contexto, decimos que un territorio incrementa sus capacidades o es capaz de desarrollarse cuando puede incrementar sus capacidades de innovación. Y esto tiene que ver con una serie de habilidades para la creación, asimilación, transferencia y utilización del conocimiento. Cuando hablamos de desarrollo territorial, no podemos hablar de una fotografía estática del territorio, ni podemos hablar de la actuación de un solo componente, de un solo actor, por así decirlo. El territorio está construido por la interacción de diversos actores, las empresas públicas, las empresas privadas, las universidades. Incluso cada uno de nosotros como ciudadanos somos actores en el territorio y construimos el territorio en este espacio que compartimos, ¿sí? Entonces, el territorio se construye a través de la interacción de estos diferentes actores y también de la interacción de los recursos que propician el desarrollo. Y no es estático, tiene una línea de tiempo, tiene un desarrollo temporal, ¿sí? Cada actor va a tener su propia línea de tiempo, su propia trayectoria, sus propias visiones. El desarrollo territorial en este contexto depende de las competencias y el enfoque que estos actores pueden traer a la mesa de negociación y en la forma como se articulan estas acciones. Cuando decimos actores es porque tienen un componente de acción sobre el territorio y muy especialmente son un capital que constituye un activo de conocimiento. Entonces, todos estos elementos son fundamentales en el territorio y permiten que el territorio pueda desarrollarse y actuar y hacer frente a los cambios en el entorno. O sea, el territorio, con esta actuación de los diferentes elementos que interactúan, debe ser capaz de adaptarse, de predecir lo que va a suceder y a partir de esto cambiar junto con las diferentes trayectorias temporales. Por ejemplo, un caso muy claro, ¿sí? Son las situaciones donde los eventos naturales se convierten en desastres naturales, ¿sí? Hay situaciones de eventos de índole natural que tienen un impacto significativo en los territorios, pero no en todas las ocasiones deberían tener consecuencias desastrosas.
muchas veces esas consecuencias tienen ese impacto por la forma como manejamos el territorio. Entonces, nuestras decisiones en el ámbito territorial tienen consecuencias. ¿Cómo trabajamos para desarrollar un territorio innovador en este contexto? Necesitamos que esta estructura territorial tenga la capacidad para obtener, para organizar y transformar de forma sistemática los datos y la información en un conocimiento diferencial y que además se pueda integrar como una inteligencia, o sea, que esté incorporado. El conocimiento que tiene una sola persona no se ve reflejado en el territorio. El conocimiento tiene que ser, y la inteligencia tienen que ser colectivos. Y debe haber una interacción social para la toma de decisiones, la construcción de las soluciones ante los diferentes retos territoriales y la producción e implementación. No solo hay que generarlas, también hay que implementarlas de propuestas de valor. Entonces, para que podamos hablar de un territorio innovador, necesitamos hablar de un proceso de apropiación regional del conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? Esto es un proceso conceptual que lleva una serie de etapas. ¿Cómo avanzamos? ¿Sí? O sea, podemos decir de forma, digamos, un poco simplificada, que hay 4 etapas de los datos a la inteligencia. La primera son los datos, justamente. Vamos a tener que disponer de una cantidad de imágenes, de bases de datos, de tablas, de datos numéricos no estructurados, de videos, de imágenes, de documentos descriptivos, y todos están desagregados. Estos datos necesitan, desde luego, ser recolectados. Por ejemplo, en un censo, en una encuesta para el bienestar, en un monitoreo de los casos de cierta enfermedad. Necesitamos recolectar esta información geográficamente identificable. Necesitamos clasificarla, categorizarla, cuantificarla y finalmente calcular una serie de datos derivados. Pero esto es solo datos, son números. ¿Sí? Perdón, de aquí vamos a pasar a la información. A partir de los datos, generamos información. Por ejemplo, yo puedo tener una imagen de satélite donde yo pueda ver todos los elementos que están sobre el territorio, pero no sé cuáles son las parcelas, cuáles son los predios, quiénes son sus propietarios, cuál es el valor del suelo, cuáles son los usos permitidos, si tienen agua potable o no, etcétera. Entonces, la información son lo que llamamos elementos enlazados que nos permiten diferenciar los datos. Ya podemos hacer operaciones de filtrado, de análisis, de comparación, de contextualización de los datos para obtener información. Por ejemplo, ¿qué sitios son riesgosos para construir o para hacer desarrollo urbano? ¿Qué zonas no se deben deforestar para minimizar el impacto que los fenómenos naturales tienen en las ciudades? Y muchos otros ejemplos. Eso es información. Después tenemos el conocimiento, que son los procesos, ¿sí? Los modelos que podemos aplicar para que esa información se organice y nos permita tomar decisiones con base en una evaluación, en una interpretación
en una reestructuración de los diferentes datos y de la información que hemos derivado a partir de esos datos. Hablamos de inteligencia una vez que no es solamente una persona o una organización quien tiene acceso a toda esta línea o todo este flujo de trabajo para alcanzar estas mejoras o estas construcciones, sino que podemos llegar a un proceso de integración a nivel social. Es decir, necesitamos compartirlo, tienen que participar las organizaciones sociales, las universidades, los organismos públicos, las personas en general. Y puede ser algo tan sencillo como trabajar a nivel de las colonias o los barrios para que sean más saludables o más seguros o más limpios o más ordenados o tengan mejores servicios, porque el territorio funciona de esta misma manera que la pirámide. No podemos cambiarlo desde arriba. Tenemos que empezar desde abajo, desde la manzana donde está sucediendo o desde el territorio, así esté en la sierra o en la costa o en las zonas de cultivos, en las zonas productivas. No hablamos solamente de los entornos urbanos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia territorial, ¿sí? Podemos definir esta inteligencia territorial como un modelo aplicado que se desarrolla con base en este conocimiento que nos permite entender las estructuras y dinámicas sociales, así como a los actores involucrados en los procesos territoriales. Y no se detiene en el entendimiento, sino que propicia la actuación. Y estas dos palabras son muy importantes: oportuna y sostenible. En toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo vemos las políticas ser aplicadas a destiempo. O sea, el cambio se produce, pero la política que responde a esa necesidad territorial actúa o tiene una injerencia en tiempo pasado. Entonces, necesitamos acortar el gap, necesitamos acortar el tiempo de actuación frente al cambio. Y esta actuación debe ser sostenible y debe propiciar esta dinámica de innovación donde se pueda impulsar el desarrollo del territorio como un todo. No se pueden desarrollar solamente las ciudades o solamente ciertas zonas. Para que hablemos de inteligencia territorial, necesitamos concebir el territorio como un todo. Entonces, el proceso de la inteligencia territorial tiene varios componentes. Les voy a comentar estos 4 muy rápidamente. Hay varias teorías que se manejan en este aspecto. Aquí es importante, y lo vamos a mencionar, porque las tecnologías de información nos permiten interrelacionar y permiten la interacción entre estos diferentes elementos. Por ejemplo, los activos de conocimiento, que constituyen la base del conocimiento para la inteligencia territorial, se dividen en 4 grandes, diría, columnas vertebrales, que son el capital humano, el capital relacional, el estructural y el social. Entonces, actualmente tenemos ya las tecnologías de información que nos permitirían interactuar con todos estos diferentes tipos de capital, pero seguimos manteniendo el efecto de silo. Y esto tiene como consecuencia que no haya un proceso de interrelación. Entonces,
Todos estos elementos tienen que interactuar, ¿sí? Para que podamos hablar de un proceso que nos lleve a la inteligencia territorial. Por ejemplo, la base es primero abastecer la red de servicios de inteligencia. ¿Qué necesito? Necesito identificar, categorizar, evaluar, recolectar datos, que son la primera base, la primera fuente para obtener información y después de ahí derivar conocimiento. Entonces necesito gestionar este abastecimiento de datos. Es la primera base. Necesito saber dónde están las cosas, qué características tienen las actividades que se realizan en los territorios y cuáles son los diferentes servicios que están relacionados con este conocimiento territorial, y para eso necesitamos datos. Y necesitamos hacerlo con una perspectiva a futuro, y necesitamos estar constantemente incorporando los, las ventajas tecnológicas que estén disponibles y que sean factibles. Una estructura estática no puede responder a este proceso de abastecimiento de la red de servicios de inteligencia. Este abastecimiento se correlaciona con la transformación y la distribución. Noten cómo en todos los casos son redes. En la parte de la transformación hablamos de la red de desarrollo de soluciones, ¿sí? Aquí necesitamos hacer una gestión de los diferentes recursos, ¿sí?, que nos permiten realizar nuestros proyectos de innovación. Necesitamos diseñar soluciones, evaluar cuáles son los proyectos tecnológicos más convenientes, que puedan servir al mayor número de problemas, o que puedan resolver los problemas más demandantes de forma oportuna y estratégica. Necesitamos que se puedan resolver demandas concretas y necesitamos gestionar todos estos portafolios de soluciones que involucran recursos tecnológicos, financieros, humanos y de conocimiento. Necesitamos que todo esto se realice con análisis de costos, con análisis de tiempo y con análisis de calidad, para que entonces podamos responder a la demanda de este desarrollo de soluciones. Algo que yo he visto con tristeza, la verdad, en los 26 años que tengo trabajando con desarrollo de sistemas, es que hay sistemas que se desarrollan y nunca se usan, porque no están respondiendo a la verdadera demanda o no están resolviendo el verdadero problema. Perdón, el siguiente paso es la distribución, que es, ok, ya abastecimos, ya generamos los datos, ya desarrollamos las soluciones. Ahora, ¿cómo absorbemos, cómo transferimos a los diferentes sectores? Uno de los sectores más importantes en cualquier tipo de modelo territorial que vayamos a desarrollar es el sector productivo. Y la transferencia tecnológica, este es un aspecto fundamental en todos los diferentes escenarios. Esta es la parte fundamental para que realmente haya una creación de conocimiento colectivo y no simplemente una acumulación de conocimiento individual. Y en esta parte, el aspecto de la valoración, el respeto y el cuidado de la propiedad intelectual es muy importante. Entonces, la divulgación, pues, es parte de este proceso. Entonces, todos estos componentes que se interrelacionan entre sí tienen que ver con la producción
y la productividad del conocimiento. Esta es, digamos que, la maquinaria, esta es la fábrica. Pero para que podamos hablar de aprendizaje territorial, tenemos que pasar a la parte de aprendizaje, donde se crean las redes de integración. Y esto solo lo podemos hacer los profesionales, como los que estamos aquí en este momento, que estamos interesados en obtener mayor conocimiento, en entender más sobre las nuevas tecnologías y en cómo aplicarlas para resolver nuestros problemas o nuestras necesidades del día a día. En este contexto, el enfoque que BSI y Google le estamos dando al concepto de inteligencia territorial es muy técnico, pero también muy interesante. Quisiera compartirles este gráfico que tiene que ver con la asimilación de la tecnología, ¿sí? Este gráfico representa cómo las personas asimilamos la tecnología. Decimos que una tecnología ha sido asimilada por la sociedad cuando más del 15% ya la utiliza. Cuando pasamos al grupo, si este primer porcentaje de aquí, este 2.5%, son lo que llamamos los innovadores entusiastas. Ellos son los primeros que prueban lo primero que sale. Después están los primeros seguidores, son los que son fanáticos de la tecnología, pero no quieren correr tantos riesgos. Después está la mayoría temprana, que son los pragmáticos, la mayoría tardía y los que somos recalcitrantes para aceptar ciertas tecnologías. Por ejemplo, yo creo que fui una de las últimas personas que dejó de usar, que usó una agenda en papel, por ejemplo, y utilizaba mi teléfono móvil y todos los diferentes manejos de contactos de las plataformas, pero seguía usando mi agenda en papel, ¿sí? Y aún así todavía la tengo de respaldo, ¿no? Este gráfico de asimilación tecnológica, si ustedes piensan en Google Maps, podemos hablar que incluso esta zona de la gráfica que podemos llamar los rezagados, incluso ellos utilizan Google Maps. Utilizamos los mapas prácticamente para todo. Google Maps tiene, en números muy gruesos, tiene un 99% de cobertura del mundo, poco más de 25 millones de actualizaciones diarias y más de 1,000 millones de usuarios activos cada mes. Entonces, esta sistematización en el uso de los datos geográficos a nivel global es muy importante porque podemos tener la misma experiencia en el uso de Google Maps en cualquier parte donde estemos. Y hay aplicativos que se usan de la misma forma. Por ejemplo, la aplicación para pedir un servicio de transporte funciona de la misma forma en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Y eso le da aplana el uso de la información y aplana en cierto sentido el territorio también. Sin embargo, esto no es suficiente, estos son solo los datos. Necesitamos crear información que sea relevante para cada territorio. Y para esto necesitamos utilizar estos datos base que ya tenemos para transformarla en información. Yo quisiera compartirles muy brevemente dos casos que hemos trabajado
en BCI, uno es para la implementación de un censo a partir de aplicativos móviles en diferentes partes de México, donde se levantó información en campo, en sitios completamente inaccesibles, donde no había ni siquiera señal de celular y había que ir directamente al sitio para levantar la información, pero necesitábamos hacerlo de una manera que fuera accesible para una persona que no era experto en el uso de un GPS o de un equipo de posicionamiento de alta precisión, y donde no era el objetivo obtener una precisión milimétrica. Lo que se necesitaba era poder llegar al sitio, poder recabar información relevante del sitio y poder monitorear el avance de este censo en tiempo real. Esta es una de las grandes ventajas que nos ha permitido la asimilación de la tecnología de Google Maps Platform, que es la democratización del uso de los datos geoespaciales para la generación de aplicativos. Otro ejemplo muy importante es el crowdsourcing. Este ejemplo, que se llama Mapatón, que hemos desarrollado para Fundación Teletón, utiliza el crowdsourcing como fuente de datos para mapear la accesibilidad. ¿A qué sitios, ya sean restaurantes, oficinas públicas, centros comerciales, puede ir o puede asistir una persona con discapacidad que use una silla de ruedas y que pueda llegar a un estacionamiento, que pueda pasar por la puerta, que pueda usar los servicios sanitarios, que pueda usar el elevador si es un sitio de varios pisos? Esto parece trivial para las personas que no vivimos con discapacidad, pero es muy importante para un grupo muy significativo de personas. Entonces, este tipo de apropiación de la tecnología a través del crowdsourcing es pues una forma en que muchas personas que nuevamente no son expertos en el uso de aplicaciones ni en el uso de tecnologías especializadas, tecnologías geográficas especializadas, puede incorporar un componente geoespacial a el beneficio de un grupo o de un territorio, como veíamos en el caso anterior. Entonces, ¿cómo realizamos el proceso de inteligencia con Google? La parte de los datos está dentro de los mapas base, las imágenes históricas y actuales en el Street View, que está disponible y que también podemos contribuir todas las personas a ver toda la información que vamos generando. La información son los procesos que podemos derivar a partir del uso de APIs muy particulares que me permiten calcular una ruta, estimar el tiempo de llegada a un cierto lugar, calcular una isócrona, estimar un análisis de micromercado a partir de las características de ciertos lugares que están alrededor de donde me encuentro. Todo esto es información. ¿Cómo podemos generar conocimiento a partir de esto? Cuando decido dónde voy a poner mi sucursal de banco con base en la información de los tiempos de traslado, de la composición socioeconómica del territorio, con base en el análisis histórico de los diferentes proyectos que he ejecutado en esa zona en el pasado, con base en las opiniones de las personas que voy recopilando a partir de crowdsourcing. Cuando integro todos esos datos y los puedo evaluar e interpretar, entonces obtengo un conocimiento dentro de mi área o de mi línea de trabajo. Y finalmente, la inteligencia
nos permite tomar datos no datos, sino componentes de las diferentes plataformas para poder disponibilizar esa información hacia cualquier persona. Yo quisiera compartirles la misión de Google en general es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esta es una misión realmente ambiciosa y para esto se necesita contar con una infraestructura pues, que tenga la capacidad de manejar esa cantidad de información, pero no solo de manejarla, sino también de poder realizar estos procesos de inteligencia artificial y de machine learning, de integración dentro de un esquema de seguridad, de colaboración en diferentes plataformas y ambientes, ya sea en diferentes nubes o en lo que le llamamos la multinube o dentro de un entorno móvil. O sea, es decir, que sea accesible a todos los niveles, desde el individual hasta el colectivo, con las mismas prerrogativas. Que yo como persona tenga el mismo derecho a la seguridad en mi manejo de archivos, como lo tiene una organización financiera o una organización de seguros o una organización de gobierno. Porque entonces todos vamos a poder hablar en los mismos términos y entonces el conocimiento puede fluir en las diferentes organizaciones. Quisiera compartirles algunas aplicaciones que me parecen muy importantes para alcanzar este proceso de inteligencia territorial. Son tres específicamente. Uno se llama PlusCodes, otro es el cálculo de isócronas y el tercero es la aplicación de Local Context para nuestros diferentes aplicativos. Voy a empezar con PlusCodes. ¿Qué es PlusCodes? Si ustedes han hecho alguna búsqueda en Google Maps, déjenme mostrarles aquí muy brevemente. Por ejemplo, déjenme buscar Palacio de Gobierno. Palacio de Bellas Artes, como me salía, ¿no? Palacio de Bellas Artes. Esto es lo que llamamos un lugar, ¿sí? Un place dentro de Google Maps. Es un sitio público, identificado y que tiene una dirección. Esa dirección, si ustedes notan aquí, es Avenida Juárez, sin número, Centro Histórico de la Ciudad de México. O sea, no tengo una dirección para el Palacio de Bellas Artes. Como es un lugar público, ¿sí? muy conocido, pues puedo buscarlo como tal, como Palacio de Bellas Artes. Pero ¿qué pasa si necesito llegar a un lugar que no es público, que tampoco tiene una dirección oficial? Entonces puedo utilizar algo que se llama PlusCodes. PlusCodes, noten como aquí es este código CVP5 más 3G, es el PlusCodes de el Palacio de Bellas Artes. Y es transparente para cualquier aplicativo que utilice Google Maps. Es decir, yo lo puedo poner en un aplicativo para pedir una pizza y me lo pueden llevar aquí al Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. Pero, ¿qué otros aplicativos más relevantes podríamos tener para utilizar PlusCodes? Pues para todas esas aplicaciones
financieras, de bienestar social, que suceden en zonas donde no hay direcciones. Por ejemplo, miren esta dirección. Yo tengo la coordenada de este punto que se llama Campo Menonita número 38 en Chihuahua, México. Si no tengo la coordenada, ¿cómo llego a ese punto? Voy a poner la imagen de satélite aquí y me voy a acercar a esa zona para que vean ustedes dónde está el campo menonita número 38. ¿Sí? Entonces, en estas zonas no hay datos de los nombres de calles. Muy probablemente tampoco hay datos de números oficiales. ¿Cómo pueden estas personas recibir un paquete, recibir ayuda social, tener acceso a un crédito bancario o a un servicio financiero? ¿Cómo pueden demostrar que viven en ese lugar? El manejo de coordenadas no es tan sencillo para todas las personas como podría parecer. Entonces, es un aspecto muy importante. Entonces, noten cómo si aquí yo le doy clic, veo como este punto tiene un código, un plus codes, diferente al que tengo aquí abajo. Tiene una base común, que son los primeros dígitos, pero el más XV más 2M lo hace diferente. Entonces puedo llegar específicamente a ese punto. En muchas regiones del mundo, como Latinoamérica, Asia, África, incluso en otros países desarrollados, tenemos zonas como estas que no tienen direcciones oficiales. Y aquí yo puedo hacer una ruta. Yo puedo decir, mira, yo quiero ir desde la calle 52 en la colonia Avante, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Yo quiero llegar a este punto a través del plus codes. Noten aquí como le puse una dirección y aquí le puse un plus codes. Y quiero calcular la ruta. Y entonces aquí estoy utilizando las APIs de rutas de Google Maps para ir desde esta ubicación en la Ciudad de México hasta el campo menonita número 38 en Chihuahua. Lo que nos permite la integración de la tecnología geoespacial es la posibilidad de acercar el territorio a nuestras organizaciones para que el manejo de información sea uniforme y estándar en diferentes condiciones. Los plus codes puede tener muchísimos aplicativos para mercados que no tradicionalmente son geoespaciales, como les comentaba, como puede ser el financiero, el social, el de servicios, y que podamos ofrecer una alternativa de ubicación territorial, de ubicación geográfica sistematizada a todas las personas y a todos los ámbitos productivos. Este es otro ejemplo que quisiera mostrarles que tiene que ver con la información, ¿sí? O sea, cuando en el ejemplo pasado yo calculé una ruta, ¿sí? Pero esa ruta no es estática, esa ruta cambia con el tiempo. Y la información que nosotros utilizamos para calcular esa ruta o para analizar el territorio va a depender de muchos factores. Por ejemplo, déjenme mostrarles este ejemplo. Una isócrona es un cálculo que nos permite identificar el área de influencia de una zona
en función al tiempo. Por ejemplo, yo tengo un punto de interés aquí y yo quiero saber desde ese punto qué zonas puedo alcanzar en un vehículo o caminando o en bicicleta o en transporte público en 5 minutos. Cuando yo calculo la isócrona con esos parámetros, a partir de ese punto, vamos a tener una cierta característica si la calculo ahorita, si la calculo a las 12 del día o si la calculo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, este polígono que vemos aquí es una implementación de las APIs de Google Maps para obtener el área temporal a la cual puedo acceder a partir de este punto. Esa área temporal es de 5 minutos. Ahora, eso es de aquí hacia afuera. ¿Desde qué zonas pueden llegar a este punto en 5 minutos? Eso es lo que le llamamos una isócrona inversa. Si vemos aquí la isócrona inversa de esta zona, vamos a ver que es muy diferente a la zona que calculamos primeramente. Y estas son las áreas que pueden llegar en vehículo a este punto en 5 minutos. Vemos que tiene una conformación completamente diferente y es la imagen que yo les mostraba en la presentación. ¿Sí? Aquí en la presentación ustedes pueden ver la diferencia entre esta isócrona. ¿Y por qué es diferente? Por el tráfico. Cuando vemos el tráfico en esta zona, es diferente por la dirección que tienen las calles y el análisis que podemos realizar no es el mismo a las 5 de la tarde que a las 9 de la mañana. Y necesitamos complementar ese análisis también con otra información. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de ubicación de algún programa social o de algún negocio, yo necesito tener también la información socioeconómica y necesito tenerla a nivel de manzana o al máximo nivel de desagregación que sea posible. Entonces aquí vemos una combinación de los datos que nos ofrece Google, ¿sí? La información que yo puedo derivar a partir de el uso de las APIs para generar nuevos datos, datos creados a medida para el análisis socioeconómico, y la integración de esta información es lo que me permite decidir, ¿sabes qué? Sí, voy a abrir mi sucursal en este punto de la Avenida Constituyentes, porque ahí es donde voy a cubrir el mercado que más me interesa, o voy a poner mi área de asistencia o de entrega de apoyos sociales en esta área, porque aquí voy a cubrir la mayor cobertura o voy a darles el mayor acceso a el mayor número de personas para que puedan llegar a una zona accesible. Este es un ejemplo que también quería comentarles. Y ya por último, nada más quisiera mencionarles sobre local context. Perdón, una disculpa, cerré aquí mi pantalla. Local Context es una aplicación que nos permite desarrollar una serie de aplicativos orientados al mercado local. ¿Sí? Yo aquí puedo ver, con base en una ubicación, cuáles son los diferentes negocios con base en un enfoque particular que quedan más cercanos a la zona donde me encuentro, y puedo calcular las rutas de
para tener acceso a estos lugares. Y esto nuevamente es una implementación de las APIs de Google Maps que utiliza los datos y que permite que podamos implementarlas con nuestros aplicativos. ¿Por qué es importante trabajar con un partner? En este caso, trabajar con BSI en el uso de los aplicativos de Google. Cualquier persona puede utilizar Google Maps. Google Maps le regala $200 de uso mensual a cualquier persona. Pueden utilizarlo, pueden probar, pueden desarrollar con JavaScript sus diferentes aplicativos y probar las APIs. A través de un partner se tiene acceso a descuentos especiales que solo se tiene acceso por consumo, es decir, las APIs sí tienen un costo. Este costo es diferencial, es decir, si uno consume mucho de las APIs, el costo por millar de APIs disminuye. Todos los que estén interesados en tener un esquema de costo pueden contactar con nosotros, nos pueden dejar un mensaje en sus, ya sea en el chat o en la de preguntas y respuestas, y podemos agendar una sesión específicamente para hablar del modelo de costos. Como les comento, de forma gratuita están incluidos $200 que se pueden utilizar de forma mensual y se pueden utilizar todas las APIs hasta ese monto. Nosotros tenemos varias sesiones desde principio de año donde hablamos con más detalle de cuáles son las APIs, qué hacen cada una de ellas y cómo se pueden integrar. Esta fue una sesión enfocada a la parte de inteligencia territorial, pero tenemos webinars, digamos, más básicos, desde qué es Google Maps y cuáles son sus diferentes componentes. BSI, como un partner especializado, tiene un equipo de personas dedicadas a desarrollo de aplicaciones. Entonces ofrecemos esos servicios de desarrollo de aplicaciones, consultoría, si solamente desean que les asistamos en cómo desarrollar sus aplicaciones para hacerlo in-house, también lo podemos hacer, dar recomendaciones y buenas prácticas. También les podemos dar cursos de capacitación en el uso de las APIs para desarrollo, son cursos para desarrolladores. Y también podemos hacer el diseño de su aplicación para que se desarrolle en el futuro. Además de que les brindamos un soporte técnico personalizado en español y con técnicos especializados para sus diferentes aplicativos. Finalmente, les dejo mis datos de contacto y les agradezco mucho a todos por su participación. Muchas gracias.